¿Ya están listos para irse a digerir, masticar, platicar, discutir en el buen sentido todo lo que hemos aprendido? Estoy tan agradecido con Dios por el haber traído las piezas, las verdades, las aplicaciones de lo que consideramos que es la parte más importante y menos fácil de poner en papel. Todas estas interacciones con nuestros alumnos, toda esta relación que vamos formando, pues eso no se puede planificar escribiéndolo en una hoja de papel. Eso se planifica en las hojas de nuestro corazón. Y crear comunidades de afecto, de cuidado, donde nos importamos unos a otros. Eso es mucho más que un salón de clase tranquilo. Eso es preparar a alguien para funcionar como ser humano el resto de su vida. Y eso es como nosotros cambiamos el mundo. Yo estoy convencido, y no estoy exagerando en ninguna manera, que la función más importante en la sociedad moderna el día de hoy es el maestro, más que el papá, porque los papás no pasan ya tiempo con sus hijos. Las estadísticas, y estábamos platicando el doctor Urban y yo al respecto, las estadísticas de la interacción significativa que hay entre un padre y su hijo se mide en segundos por semana. O sea, no hay interacción. Yo sé que hay notables excepciones, pero estamos hablando del grueso de la sociedad y de las familias. Y muchas veces aún en el pueblo cristiano esto no cambia, porque a menudo cuando alguien se convierte en un seguidor de Cristo, corrige muchas cosas morales, pero lo personal no lo sabe manejar todavía muy bien. Y, y entonces el papel del maestro se vuelve vital. El maestro, la maestra, son los adultos que interactúan con los niños. Son los que los ven y los escuchan, son los que corrigen sus actitudes, los que les ayudan a vencer obstáculos y pasan de 5 a 7 horas al día con ellos. Su influencia es absolutamente insuperable. Por eso para nosotros considerar a un maestro, y hace unos minutos yo estaba hablando con la doctora Birbal Singh antes de que ella partiera de vuelta a Londres, y me pregunta, ¿ustedes requieren que todos sus maestros sean cristianos? Y le dije, sí, le dije, nuestro primer requisito es que sean descaradamente cristianos, que se les note a leguas, ¿verdad? Porque no, ¿de dónde sacas los recursos para hacer estas cosas si no es de una conexión con el Señor? ¿Sí? Yo no lo traigo adentro, tú no lo traes adentro. Ninguno de nosotros tiene por naturaleza en automático la capacidad de ser así un tipazo de gente como el doctor Urban, ¿verdad? Digo, uno le sale el genio, le sale el apellido, el Pérez, el López, ¿verdad? Y todos los demás, y te agarran en un mal momento y lees un libro sobre educar a niños, pero lees el capítulo equivocado en el día equivocado y te agarran con las hormonas alteradas, y sin la presencia y la acción de Dios en tu persona dentro de ti, pues no lo puedes hacer. Pero nuevamente, repito, no hay algo más importante que lo que ustedes hacen. No estoy tratando de animarlos. Los países que han reconocido esto, países como Singapur, como Corea, otros, ¿verdad? Que invierten no solamente dinero, sino invierten atención y muchas otras cosas en la formación de sus docentes. Los que han entendido el papel tan absolutamente vital del maestro son los países que destacan en el mundo. ¿Sí? No por su dinero, sino por su gente. Y eso es lo que nosotros queremos hacer aquí. Hace Pues estoy pensando un poco acerca del
de lo que nosotros hacemos pensando en todo lo que hemos nosotros oído aquí, en el maestro que no le tiene miedo a ser autoridad, que no le tiene miedo a sus alumnos. Y dice, yo no le tengo miedo, ¿verdad? Yo he descubierto que cuando la gente es brava es una forma de protegerse de aquello a lo que le tiene miedo. Y he descubierto algo más en lo que yo llamo la pedagogía de Dios en la Biblia, y es que tú no puedes amar a alguien a quien le tienes miedo, porque el perfecto amor echa fuera el temor. Así que si tú le tienes miedo a los papás de alguien, no los puedes amar. Y si tú le tienes miedo a la reacción de un niño y moldeas tu clase para que el niño no reaccione mal, eso es miedo y tú no puedes amar a ese niño. Y si tú no puedes amar al niño, el modelo que uses para educar no va a funcionar. ¿Por qué? Porque lo estricto o lo académico o la excelencia, si no tiene como fundamento un genuino interés en esa persona, un genuino afecto, y no estoy hablando de sentimentalismo, sino de un interés genuino, si eso no está ahí como base, ningún sistema funciona. Así que este trabajo que, bueno, yo a veces digo, si estuviéramos en Singapur nos pagarían lo mismo que un doctor, ¿verdad? Porque allá sí les pagan igual a los maestros que a los doctores. Claro que tendrías que haber sido un cabezota de puros dieces para llegar a ser maestro. Y, y lo mismo es en muchos otros lugares, pero aquí no nos pagan tanto. Y sin embargo traemos la carga y la pasión y el llamado. Y yo pienso que es mejor, porque los que lo hacemos por una convicción y por una respuesta al Señor y por una respuesta a lo que vemos nosotros en esas pequeñas personas que tenemos por delante. Así que necesitas entender y yo quiero animarte que tú te busques un tiempo para orar, porque no es suficiente que alguien te lo diga desde la plataforma y tú le preguntes al Señor, ¿esto de veras importa? Porque la sociedad en la que vivimos, como bien nos dijo la señora Birbalsín, desprecia al maestro. Ah, solo eres maestro. Y es una cosa horrorosa y grosera, porque no hay papel más importante que el tuyo. El Mesías, el Salvador del mundo, su título es maestro. Pero tómate tiempo para ir a algún lugar aparte. Búscate un rincón. Si vives en el sur, pues hay un de esos paraísos verdes que hay acá. Si vives en mi tierra, pues búscate un huizache o un mezquite, ¿verdad? Y escóndete. Y habla con el que te llamó y pregúntale, necesito saber que esto vale la pena. Necesito saber que la inversión de mi vida en esto es algo que de veras importa. Y dices, pero yo ya sé eso. Sí, pero necesitas oírlo de las personas correctas. Lo escuchamos de la señora Birbalsín, lo escuchamos de Hal, lo escuchamos de Catalina, pero necesitamos escucharlo de parte del Señor. Y con eso bien cimentado en tu corazón, tú puedes enfrentar cualquier cosa. Ahora, ¿qué hacemos? Pensando precisamente en lo que hemos oído. Tomamos a esa pequeña persona de quien Jesús dijo que hay un canal abierto de revelación entre Dios y esa personita. Un canal abierto que nosotros no tenemos porque nuestros canales a veces son como los pozos que abrió Abraham y que los filisteos llenaron de escombros. Y traemos muchos escombros, ¿verdad? Por toda la tele que vemos, por todas las cosas que leemos, por todas las opiniones, por las redes sociales del diablo. Digo las redes sociales, punto. Llámele como quiera. Pero Jesús dijo que el Padre revela cosas a los niños. Y tú tienes esa persona ahí. Y nuestro papel es recibirlo y recibirlo como la persona que vale y recibirlo en el sentido de lo que es, no porque tú tienes una especie de cariño, ¿verdad? Yo veo cómo somos, por ejemplo, yo soy abuelo, ¿verdad? Y los abuelos vemos un nieto y nos derretimos y toda la emoción. No estoy hablando de eso. Estoy hablando de algo pensado, entendido. Tengo una persona delante de mí. Yo voy a formar gran parte de su futuro y eso a mí me causa
detenerme y pensar bien qué voy a hacer y cómo. Entonces recibimos a ese niño y lo protegemos. Y parte de esa protección, lo que nos enseñó Catalina, es tan vital porque vivimos en un mundo hipersexualizado. Hay mucha maldad. Hay muchas cosas que le suceden a un niño. Yo me hice una pregunta: ¿qué es lo que para esa capacidad de aprendizaje que tiene un niño? ¿Qué es lo que causa que aquello se pare? ¿Saben ustedes que en las evaluaciones para niños sobresalientes, o lo que en inglés se llaman gifted children, no sé cómo se dice en español, pero superdotados, cuando se hacen esas pruebas en preescolar, más del 80% de los niños salen como superdotados? Para cuando llegas al final de secundaria, el 3% quizá son superdotados. Y dices, ¿qué pasó? ¿A dónde se fue ese 77%? Y yo me hago la misma pregunta. Y el estado, el ambiente moral hipersexualizado en que vivimos es parte de lo que bloquea a un niño de aprender. Entonces nosotros protegemos a esos niños, nosotros estamos pendientes de ellos, ¿sí? Y cuidamos nosotros no solo en ese aspecto, pero los protegemos del ambiente que luego se forma entre niños. ¿Cuántos de nosotros fuimos sujetos de humillaciones de nuestros compañeros en la escuela? De la burla, de que tu papá te llamó algún nombre, ¿verdad? Mis hijos siempre me han dado gracias que les puse nombres normales, pero vamos a decir que te pusieron uno de esos nombres exóticos. Te van a comer vivo en la escuela, sí o sí. Y tú como maestro, es parte de tu papel. Si tú proteges al niño de eso, y hay formas de hacerlo, pero si tú proteges al niño, entonces el niño está libre para hacer lo que niños hacen, que es recibir conocimiento, es aprender. Pero si el niño tiene miedo de que si él responde a una pregunta y se equivoca y sus demás compañeros se van a burlar de él, pues ese niño nunca va a volver a participar. Entonces nuestra labor es protegerlo para que él pueda crecer. Es lo mismo que se hace con una planta cuando está tierna. No se le saca al campo, se le guarda, ¿verdad?, en un invernadero hasta que tenga tamaño y fuerza para poder enfrentar todo eso. Una de las formas que nosotros lo hacemos es que si tú estás en clase y estás dando un tema y están participando los alumnos y en algún momento un alumno dice algo o levanta la mano y otro rueda los ojos u otro hace el "oh", o cosas así feas que luego hacen los niños, se acabó tu clase, se acabó la planeación, se acabó el tema. Hay que resolver eso. Porque si no lo resuelves, la atmósfera de tu clase se ha tornado venenosa y ya no vas a volver a tener la misma interacción. Entonces, el tema que tú estabas viendo sobre la fotosíntesis de ninguna manera se compara con la importancia de resolver aquello. Y no lo resuelves humillando al que ofendió, claro, ¿verdad? No es la manera, pero lo resuelves. Encuentras la forma de resolver aquello, conectando a los alumnos, lo que sea necesario. Ustedes saben mejor los detalles de esto. Yo solamente quiero dejarte en claro el objetivo. Entonces protegemos a nuestros alumnos de todas las diferentes cosas que hay a su alrededor. Y luego nosotros les damos a ellos autoestima. Ahora déjenme hablar tantito de autoestima. ¿Por qué? Porque nosotros pensamos en el mundo moderno que autoestima viene de que te digan cosas positivas. Pero cuando tú tomas un niño, y yo lo he visto suceder, ¿verdad? De que la mamá viene y mi hijo, tú eres lo máximo y tú eres lo más listo y qué bárbaro, tú vas a ir a la luna, ¿verdad? Y el niño se saca puros 4 y 5. El niño no está tonto, ¿me entiende? El niño sabe que su mamá le dice eso por cariño, ¿verdad? Pero, o por lo que sea, pero él sabe que él es un burro. Hasta que un maestro le ayuda a trabajar y le aprieta y no lo dejar aquello. Y se equivoca, no, vamos a hacerlo otra vez porque te salió mal. Y a lo mejor tiene que hacer lo que tiene que hacer y le exige la tarea. Y la tarea se tiene que hacer y no te la voy a perdonar y te la voy a revisar para que la hagas bien.
Y un día ese alumno hace un examen y se saca un 8.5 y toda su autoestima se hace así, porque ahora es real. Porque ahora ya no son palabras bonitas de alguien que lo quiere, ahora él ha comprobado que sí es inteligente. ¿Me explico? Pero eso es trabajo. O sea, estamos convencidos de que autoestima no se alcanza con palabras bonitas, tanto como con logros. Y logros requieren esfuerzo y requieren consistencia. Y eso le cuesta al adulto. Es como cuando yo le compré a mis hijos cuando estaban pequeños un juego de columpios. De esos gringos que se arman, ¿verdad? Y me lo traje y era Navidad y salimos y sacamos aquello y vamos a armarlo, ¿verdad? Y como ellos me ayudaron, me tardé 2 horas más de lo que hubiera necesitado si lo hiciera solo. Y eso es lo que tú haces. Entonces lo vamos a trabajar y no, eso no está bien. Y me ha tocado con hijos y un o par de alumnos, ¿verdad? Decirle, mira, esto que hiciste, pues discúlpame, hijo, pero tú eres muchísimo más listo que esto, no te lo puedo aceptar. Pero sí lo hice. No, y sí lo hiciste, pero hiciste como la cuarta parte de lo que tú puedes hacer. Así que no, vuélvelo a hacer. Y házmelo a la altura de tu inteligencia. Y él se ve enojado, aunque lo halagué, ¿verdad? Pero ese es el tipo de cosas que forman a personas. Y ese es nuestro trabajo. Estamos formándoles músculo de trabajo. Déjeme le hablo un poquito acerca de músculo de trabajo. Músculo de trabajo es cuando tú sabes trabajar cuando no quieres hacerlo. ¿Ok? Y los adultos, tarde que temprano, tienes que aprender eso. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Dejas una tarea. Claro que el muchacho no la hace o la hace copiando, ¿verdad? O de alguna manera se las averigua, porque los alumnos usan su inteligencia para evadir el trabajo, no para hacerlo, sí o sí. Y a veces les cuesta 3 veces más trabajo hacerlo mal que haberlo hecho como tú le dijiste. Y recibes aquello y le dices no, y le pones un 0 con un marcador rojo horrible, ¿verdad? ¿Pero por qué? Porque no es cierto, porque aquí copiaste, porque mira esto, me lo vuelves a hacer. Y entonces al día siguiente lo tiene que traer junto con la tarea del día siguiente. Y si al día siguiente no lo trae, pues 0 a todo y otra vez para el tercer día lo tienes que volver a hacer. Y todo, lo del primero y del segundo y del tercero. Pero eso no es justo. No, mi rey, la vida no es justa. Y así es. Pero lo tienes que hacer. Pues no termina eso y al día siguiente pues te tengo que suspender internamente en la escuela. No lo mandas a casa a ver televisión, lo mandas a un salón a trabajar. El punto es de que nuestra ley es esta. La tarea, la única forma de evitarla es si Cristo vuelve. Punto. Y quien quita y en la Nueva Jerusalén también la tengas que cumplir, ¿verdad? Pero lo que esto hace es forma gente que no le tiene miedo al trabajo. Yo me atrevo a decir que el 90% de las oportunidades que tú y yo no hemos aprovechado es porque le tuvimos miedo a la cantidad de trabajo que iban a requerir. Porque toda oportunidad no es más que un montón de trabajo por delante. ¿Sí? Es como, se lo tengo que confesar, ¿verdad? A mí me regalaron lo que era la editorial que ahora es Sistema Educativo LAM. Y ustedes dicen, wow, qué suertudo. Sí, ajá, claro. ¿Sí? Si usted supiera la pela de trabajo que nos ha costado, mejor se lo hubieran entregado a usted. Pero cuando ya no le tienes miedo al trabajo, entonces la oportunidad la aprovechas, porque no le tienes miedo. ¿Y cómo se quita el miedo al trabajo? Trabajando. Y trabajas y resulta que no te moriste. Voltea con tu vecino y dile, no te vas a morir. No, no, ya le están predicando. No, no, párele, párele. Ya le añadió su propia interpretación. Entonces forjamos en ellos lo que llamamos músculo de trabajo. Y les acostumbramos a trabajar duro, porque la vida es trabajo.
y no hay forma de evitar trabajo. Y cuando trabajas y produces algo, cumples el primer mandamiento de la Biblia, que es fructifiquen, o sea, sean productivos, produzcan algo. Eso es lo que Dios hizo con Adán y su mujer al principio. Les dijo, produzcan, les estoy entregando el planeta, hagan algo de ello. Y todo eso requiere trabajo. Y trabajo no empieza cuando tienes 25 años. La tragedia de cómo funciona nuestra cultura en cuanto al trabajo es que el niño no trabaja, no trabaja, no trabaja, y luego es preadolescente y no trabaja y no trabaja, y luego es joven y no trabaja y no trabaja, luego se va a la universidad y no trabaja y no trabaja, y luego sale a los 24 años y quiere un trabajo de tiempo completo. ¿Pero cómo? Si en su vida ha trabajado. ¿Me explico? O sea, no hay trabajos de medio tiempo, no hay trabajos, o sea, es muy difícil. Pero tú te vas, por ejemplo, a un liceo japonés, a una escuela japonesa, no hay intendencia, no hay absolutamente ni una persona encargada de limpiar. Los alumnos tienen que mantener aquello como gota de agua. Es parte de. A ver, ¿por qué todo el mundo dejó? Van a despedir a la intendencia. Tranquilo. Entonces, nosotros tomamos un niño y le enseñamos a trabajar. Que terminó, yo recuerdo mucho, Rebeca, mi hija, estaba pequeña, estaba en una clase de inglés en El Paso, Texas, y su maestra era cristiana, aunque la escuela no lo era, y terminan y le dice a la maestra a todos, ok, recojan todos sus papeles y todo, y voltea a Rebeca, mi hija, porque ella siempre fue como abogada de corazón, y le dijo, pero yo no lo tiré, y le dijo, toda la vida vas a recoger cosas que tú no tiraste, así que recógelo. ¿Sí o no, señoras? Oigan el dolor, ¿verdad? Así es. Pero nosotros forjamos eso y lo hacemos en el salón de clase, desde la recogida del papel, hasta a ti te toca barrer, hasta a ti te toca con el alcohol limpiar bien el pizarrón blanco, lo que te toque, vas a trabajar, pero no es justo, no es justo y lo vas a hacer y no te voy a cobrar por hacerlo, ¿ok? Esto es gratis y formas esto. Y mira, si lo que voy a decir va a parecer un sacrilegio en este lugar, pero si yo le voy a enseñar a alguien y darle músculo de trabajo, y tengo que escoger entre músculo de trabajo y que sepa muchas cosas, prefiero darle músculo de trabajo. Porque con eso él puede aprender todo lo demás. Pero si yo lo lleno de información y no sabe trabajar y le tiene miedo al trabajo, como mencioné ayer, Winky Pratney, uno de mis héroes en la vida, uno de los grandes maestros y discipuladores de jóvenes de los últimos 50, 60 años, él dice que la prueba de trabajo físico es el revelador de liderazgo. Entonces, cuando Abraham manda a su siervo a traerle una esposa a su hijo, la petición del siervo no fue nada más una ocurrencia, fue algo basado en una cultura bien plantada. Y dijo, la que no le tenga miedo al trabajo. Porque ¿sabe usted lo que es darle de beber a 10 camellos? Le caben 100 litros de agua a un camello que ha acabado de atravesar el desierto. 100 litros. Y no había manguera, me explico, no había bomba de agua. Ella sacó el agua del pozo con cubetas y les dio hasta que se saciaron los camellos. Estamos hablando de 1,000 litros de agua. O sea, que esta muchacha estaba machín. Proverbios. Cuando la mamá de Lemuel le da consejos de qué tipo de esposa escoger, ¿qué le pide? Si resume Proverbios 31, es una señora que trabaja como bestia, ¿o no? Y el hombre allá de político. Pero la mujer no le tiene miedo al trabajo. No le tiene miedo a la inversión, no le tiene miedo a tomar un riesgo, no le tiene miedo a quedarse de noche trabajando y levantarse de madrugada. Todo esto es parte de cómo Dios forja gente. Jesús no escogió a ningún noble para ser discípulo. No escogió a ningún erudito para ser discípulo. Escogió gente
que había trabajado toda la noche pescando, que es muy pesado, pescar así aventando redes, y había sido una noche fatal, no pescaron nada. Y en la mañana, en vez de estar todos deprimidos, estaban trabajando, remendando sus redes, preparándose para el siguiente intento. No le tenían miedo al trabajo. Y Jesús dijo: tú, ven para acá. ¿Por qué? Porque Él nos dijo: rueguen al Padre de la mies que envíe, ¿qué? Dígalo en mexicano: trabajadores a su cosecha. Gente que no le tiene miedo al trabajo. Yo he trabajado en la cosecha. Mi primer año que yo llegué a Parral, mi padre y mi hermano tenían un rancho y a mí me tocó estar en la cosecha. Se trabajaba de las 5 de la mañana hasta las 8 de la noche. Y la única razón que parábamos es que ya no había luz. Pero en tiempo de cosecha se trabaja durísimo y todos estamos contentos. ¿Por qué? Porque la cosecha es un buen tiempo. Enseña a tus alumnos a trabajar. No seas grosero, no seas altanero, no los amenaces, no necesitas nada más. No, mi vida, eso está mal hecho. Pero es que no es justo. Ya sé, mi rey, la vida es tan injusta, pero lo tienes que volver a hacer. Es usted una bruja a veces, mi vida, pero hazlo de todos modos. Se acabó. O sea, lo vas a hacer porque lo vas a hacer, porque lo vas a hacer, porque me voy a cambiar de escuela, mi rey, te voy a buscar en tu casa. Se acabó. ¿Quién más le va a enseñar al niño a trabajar? ¿Su mamá, que a los 16 años todavía le tiende la cama? Ella le va a enseñar a trabajar. ¿Que todavía no saben lavar un plato sucio? ¿Que nunca han sacado la basura en su propia casa? El maestro es la clave. Ahorita el maestro. No estoy diciendo que los papás deben de dejar su responsabilidad. Al contrario, lo que quiero es regañarlos. Yo por mí, yo tendría un salón de castigo para los papás, no para los chamacos. Todos los que estén de acuerdo digan amén. Ven. Así es. Bueno, en mis momentos más violentos sueño con un poste de azotes públicos, pero para los papás. O sea, esta es responsabilidad de los papás, pero oigan, no podemos dejar al chamaco nada más porque decimos que mal están los papás. Pues alguien tiene que hacer algo y eso somos nosotros. Así que no te enojes y no le grites y no te frustres. Nada más: mi vida, mi rey, mi cielo, mi sol, tienes un futuro brillante, hazlo. Y se acostumbra la persona. Se acostumbra a trabajar. Y esa es la persona que triunfa. ¿Sí? Entonces, ¿qué más hacemos nosotros con un alumno? Pues nosotros le creamos un entorno predecible. Quiero tocar rápidamente esto porque una vida predecible es esencial para cualquier niño a cualquier edad. Sus horarios de comida, el saber que esto que hizo bien va a ser recompensado siempre, esto que hizo mal va a ser castigado siempre. Eso es absolutamente esencial. Y eso nos va a costar a nosotros porque nosotros no estamos acostumbrados. Somos mexas, ¿verdad? Y bueno, tenemos aquí algunos invitados de otros países latinoamericanos, pero la verdad es que nosotros nos vamos por la sensación y nos gusta improvisar. Y somos buenísimos para improvisar, pero eso no forja carácter. Y nosotros necesitamos trabajar con nosotros mismos, agarrar un par de disciplinas. Por ejemplo, yo como pastor elaboramos un devocional muy sencillo para que toda la gente esté leyendo la Biblia en pedacitos y escribiendo algo al respecto todos los días. Y hacer la disciplina y acostumbrarte a hacerlo y sentirte mal si ese día no lo hiciste porque lo necesitas, así como estás disciplinado para comer. ¿Verdad que estamos muy disciplinados para comer? 3 veces al día sin falta. Y cuando me siento inspirado le añado un par de tentempiés, ¿verdad? Y nadie de nosotros se queja de la disciplina de comer porque ya estás acostumbrado. Entonces lo mismo hacemos nosotros en estos otros elementos.
Ahora, ¿por qué quiero hacer esto? Quiero volver al pasaje, al dramático pasaje de Mateo 26, donde Jesús se encuentra en el peor momento de su existencia humana. ¿Sí? Mateo 26, voy a empezar en el 50, en el verso 50. Vienen a arrestarlo. Es un drama real, no es televisión. Hay traidores, hay violencia, hay espadas, hay gente golpeándose. Pedro le tumba la oreja a uno de los que vienen contra Jesús, ¿verdad? La hipocresía de Judas. Y Judas no era cualquier gente, era un amigo. Si has leído la Biblia, te has dado cuenta, Dios no usa la palabra amigo muchas veces. Dios no le dice amigo a casi nadie. Se lo dijo a Abraham y se lo dijo a Judas. Y Judas lo traicionó. Y las emociones que eso despierta. Y el peligro. Yo recuerdo que hace años una casa a 2 cuadras de mi casa se incendió. Y yo me fui corriendo para ver qué se podía hacer. Y me acuerdo, yo iba con planes y pensamientos de valiente, porque yo veo películas, ¿verdad? Y en las películas uno puede ser muy valiente. Y voy caminando rumbo a aquello. Y cuando estaba a media cuadra, me entró un terror de que yo tuviera que entrar ahí. O sea, las emociones te traicionan. Y Jesús estaba en emociones de un grado que yo nunca he experimentado. Y escogió la verdad, no lo que sentía. Eso no sucede en el momento. Eso sucede como cuando los 3 amigos de Daniel fueron lanzados al trabajo, de esfuerzo, de consistencia. Y cuando llegue el momento de prueba, y te llegará el momento de prueba, a ti y a tu alumno. Y cuando llegue el momento de prueba, tú ya estás preparado. No porque en tu mente tienes una estrategia, sino porque por dentro tienes la entereza que se necesita para escoger lo que se debe escoger. Y Jesús no escogió lo que sintió, Jesús escogió la verdad. Jesús no escogió lo que sintió, Jesús escogió lo que él había leído en la Escritura. ¿Ustedes creen que él no había leído Isaías 53? ¿Ustedes creen que no había leído el Salmo 22? Donde dice: horadaron mis manos y mis pies, repartieron entre sí mis vestidos. O sea, él conocía todo aquello. Dices, ¿cómo lo conoció? Pues no automáticamente. Él tuvo que estudiar, él fue a la sinagoga, él memorizó versículos, él leía no solamente el Torah, que es la Biblia específicamente, sino el Talmud, los comentarios de los sabios de los judíos. ¿Cómo lo sabemos? Por las cosas que él dijo. Así que cuando llegó el momento estaba listo, estaba preparado, sabía cómo responder a la circunstancia. Nosotros vivimos en una época donde todo es: haz lo que sientes en este momento. Y es un desastre el planeta. Mire, toco un punto poquito delicado. Precisamente hablando con la señora Birbalsingh, porque ella está en una escuela que no es una escuela cristiana, ¿sí? Y sus maestros, la mayoría no son cristianos. Sí tiene maestros cristianos, pero la mayoría no lo son. Y me dice: nosotros hemos creado situaciones de salud mental que no existen. Y vemos un niño pasar un momento difícil y decimos: ese niño tiene atención dispersa. No, no es cierto. Es un mocoso. Claro que su atención está dispersa. Eso se llama normal. Diga conmigo: es normal. ¿Así era usted o no? ¿No necesitó pastillas ni psicólogos? Pero ahora creamos situaciones y convencemos al niño o a los padres que él necesita alguna especie de atención especial. Lo mismo está sucediendo con el asunto transgénero. Ven a un niño que está quizá un poquito tímido, un poquito delicado, y dicen: no, es que tú probablemente eres niña. Maestros haciendo esto. Y la razón del movimiento de que niños y preadolescentes se quieren cambiar de sexo es porque los adultos
que deben de darles firmeza en lo que son, les siembran la duda con estas ideas tontas. Dice, en mi escuela, me dijo la señora Virbalcén, en los años que tenemos, dice, no hemos tenido un solo caso de un alumno querer cambiarse de sexo. ¿Por qué? Porque no creamos esa necesidad. Porque ahora estoy hablando de una escuela que no es cristiana, pero simplemente no se meten en todos estos rollos de ideas equivocadas. ¿Me explico? Y ella lo está haciendo simplemente porque pues esto es la verdad. Hay hombres, hay mujeres y se acabó, ¿verdad? ¿Me explico? Hay unos hijos que parecen changos, pero sí se convierten en humanos con el tiempo. Pero nosotros vivimos en un tiempo y en una cultura moderna que escoge el sentimiento siempre por encima de la verdad. Y la verdad no se aprende por televisión, la verdad no se aprende por experiencias, la verdad se aprende porque alguien se sienta y te enseña y te lo vuelve a enseñar y te lo repasa y lo memorizas y ahora lo tienes que explicar hasta que aquello se te mete adentro y la verdad es parte de ti. Cuando Jeremías escribió acerca del nuevo pacto y dijo, escribiré mis leyes en su mente y sobre su corazón las escribiré. Yo no creo que estaba pensando de una varita mágica cristiana. Yo creo que él estaba pensando en el proceso mediante el cual adultos instruimos a nuestros hijos y la mano de Dios en ello. ¿Me explico? Pero no sucede como por arte de magia, no sucede de una manera que no tiene bases. Así que yo quiero cerrar con dos cosas. Una es un llamado a que nosotros formemos personas que saben escoger lo que es justo, que saben escoger lo que es correcto, que saben escoger lo que es bueno, que saben escoger la verdad. ¿Me explico? Que pueden voltear y ver una película donde todo mundo está joven, bello y rico y tienen sexo todo el tiempo y saber que es mentira, que eso no existe, que en la vida real gente que hace eso vive miserable el resto de su vida. Que ellos puedan saber eso y eso depende de nosotros, eso es lo que hacemos nosotros. Y requiere toda esta interacción de la cual nos han hablado tanto cada uno de nuestros oradores. Y esa es lo que nos mueve a nosotros como sistema educativo LAM. ¿Por qué? Porque yo entiendo el trabajo del maestro porque lo he visto por 35 años. Y yo recuerdo que mi primer encontronazo con esto hace 35 años fue ver a maestros sentarse durante el verano a volver a inventar todo el nuevo año, a volver a hacer una planeación extensísima. Yo decía, pero ¿por qué vuelven a hacer el mismo trabajo que ya tienen hecho? O sea, y trabajar toda la noche a ver qué invento, a ver qué les enseño a los alumnos, ¿verdad? Y llegan a la clase desvelados, y estos los concienzudos, ¿verdad? Los demás llegan a dictar, a darles un dictado a los alumnos porque no prepararon nada. Y yo decía, o sea, pobres maestros, semanas planeando, ¿verdad? Y haciendo todo, pues todo lo que se tiene que hacer en la burocracia de la educación. Y aparte de eso, ir y enfrentar la naturaleza carnal de 20, 30 niños por 5 o 6 horas al día. Deberían de ganar como $1,000,000. Y por eso decidimos facilitar el trabajo del maestro. No por hacernos flojos, porque un maestro todo puede ser menos flojo, sino por resolverle muchos de los problemas que se pueden resolver en papel para darles algo sólido y creativo y bien diseñado y consistente, y que toda esa fuerza que antes le dedicaban a sus 1000 planeaciones y preparaciones, etcétera, ahora la dediquen a observar a sus alumnos, a buscar maneras de conectar con ellos, a resolver las cosas que no se pueden plasmar en un papel. Es que te necesitamos presente con esos alumnos. No te necesitamos todo agotado, frustrado, cansado y desvelado. Te necesitamos ahí con todos tus sentidos humanos y espirituales despiertos para ayudar
a una generación que está enfrentando cosas que ninguno de nosotros jamás tuvo que enfrentar. El desafío es muy grande y la respuesta de Dios siempre es gente. Y adivine quiénes son. Somos nosotros. Entonces, nos hemos esmerado en cómo hacemos el trabajo del maestro más fácil. Fácil no en el sentido de hacerlo pobre, sino fácil en el sentido de decirle, mira, aquí está hecho el 90% del trabajo. Síguelo. Sigue el manual. Hazle caso. Después de que lo hayas hecho ya por un año y ya lo domines, ahora sí puedes añadirle sugerencias y quizás hacer algunos pequeños ajustes, pero síguelo. Ayúdanos a quitarte el trabajo de encima. En vez de inventar el hilo negro, mira, aquí tenemos unos cordones negros buenísimos. Úsalos. Y si el día de mañana a ti se te ocurre algo y dices, este manual lo que dice, pues la verdad está muy pobre, mándanos tu sugerencia, le incluimos en el manual. Y de esa manera le ayudas a miles de maestros. Pero el punto que queremos es que tú puedas ser el maestro y no simplemente la persona que está cumpliendo con una planeación. Pásenle, por favor. Yo quiero que escuchen aquí a Stephanie y a la maestra Claudia, que nos van a hablar acerca de esto. Hola a todos, buenas noches. Muchas gracias, Pastor, por lo que está compartiendo. Mi nombre es Stephanie Bremer, yo soy la directora de la creación de todo el contenido académico, junto con un equipo increíble. Y lo que les dijo el Pastor para nosotros en Sistema Lab no son palabras bonitas. Estamos dedicando muchos recursos y tiempo porque queremos de verdad darles este material para que ustedes en la plataforma, lo hacemos de forma gratuita, para que ustedes puedan soltar muchas de las presiones y dedicarse a los alumnos. Y bueno, la directora Claudia, ella está en la escuela del Instituto Gracia y Verdad y nos va a decir un poquito de su experiencia con esto. Hola, buenas tardes. Efectivamente, Colegio Gracia y Verdad ya tiene varios años trabajando directamente con todos los materiales que tiene la plataforma, y esto nos da la oportunidad de sí quitar nuestra mirada un poquito de todo el enfoque de esa multitud de libros que sabemos como maestros. Al menos yo lo hacía, tenía toda esta multitud de libros ante mi mesa y empezaba a tratar de planear todo paso por paso, y era un exceso de trabajo a veces que no me permitía enfocarme realmente a lo que mis alumnos necesitaban. Ahora con la plataforma todo este trabajo se ha hecho detrás, y lo que nos permite es enfocarnos precisamente en hacer las adecuaciones necesarias para que cada uno de nuestros estudiantes pueda aprender de forma específica lo que necesita. Nuestros alumnos reciben la atención personal del maestro, sin quitar obviamente toda la carga académica, sin quitar toda la preparación, sin quitar toda esa estructura que ellos necesitan, porque estás presente dentro de la escuela, estás presente dentro del salón y no estás pensando todo el día en qué vas a planear al día siguiente. Necesitamos enfocarnos en atender a los niños, en generar relaciones y en desarrollar en ellos todos esos dones y talentos que el Señor les ha dado. La planeación que viene en la plataforma ya es la herramienta perfecta para que tu enfoque realmente sea el efectivo y que tus alumnos exploten en todo lo que el Señor ha puesto en ellos. Muchas gracias, directora. Y nada más, aprovechando el momento, a todas las maestras de las Américas que nos ayudaron y nos han seguido ayudando a desarrollar. Todavía nos falta mucho por avanzar, pero gracias, quiero reconocer, honor a quien honor merece, a las maestras que nos han ayudado a desarrollar estos manuales para que al resto de los maestros, de nuevo, la carga sea más ligera. Muchas gracias. Wow, pues la parte buena está por comenzar, que es regresas a casa, lo pones en práctica ahorita. Un momento, tranquila, ¿sí? Yo tengo una consejera personal, pero sí voy a hacer caso. Pero estamos nosotros a punto de salir y todo esto a aterrizarlo, ¿sí? Los apuntes que tomaste, los videos, lo que sea, o sea, aprovéchalo, sácale jugo
empieza a aplicarlo, platícalo con el resto de tus compañeros, busquen maneras unificadas, como bien se nos ha enseñado en estos días, y vamos a hacer algo que nadie hubiera imaginado. Miren, les comento, la señora Birbalsín, que yo fui para despedirla, está asombrada de esto. Me dice, ¿todos son cristianos? Sí, dije, hay algún colado por ahí, pero sí. Y me dice, lo que ustedes están haciendo es enorme, es inmenso lo que ustedes están haciendo. Y me dio mucho gusto que alguien de fuera pudiera voltear y ver lo que estamos haciendo y darse cuenta del valor que esto tiene. Y yo quiero felicitar a cada maestro que está presente y luego que les manden abrazos a los que no pudieron venir. Vamos a servir al Señor, vamos a servir estas generaciones, vamos a crear un México y una América Latina diferente, no por cosas fantásticas por fuera, sino en el trabajo cotidiano con un chamaco y otro chamaco y hacerlos a ellos gente completa. Vamos a ponernos de pie, vamos a levantar nuestra voz, vamos a cerrar Conecta 2024 como se debe de cerrar todas las cosas, con una alabanza y una expresión de agradecimiento y admiración al Maestro de Maestros. Le damos un fuerte aplauso.